El diagrama de enterramiento es un gráfico que muestra para un pozo o afloramiento o pseudopozo interpretado en una región no perforada las variaciones en profundidad de horizontes geológicos de interés a través del tiempo geológico. En un gráfico profundidad versus tiempo geológico, cada horizonte muestra su variación en profundidad desde el momento de la sedimentación a profundidad cero hasta la profundidad actual. Su historia de soterramiento podrá tener periodos con variadas tasas de soterramiento y también disminuciones en la profundidad durante levantamientos, con la consecuente erosión de depósitos más someros. El objetivo de esta sesión es explicar la construcción del diagrama de enterramiento a través de un ejemplo. Los datos corresponden al diagrama de Wheeler, resultado del análisis previo en la fase inicial del proceso. Son tres capas A, B y C, las cuales tienen las profundidades a sus topes o cimas y los espesores indicados en la tabla, así como las edades en el tope de las formaciones. También se especifica la edad de un evento que finaliza hace 15 millones de años, erosionando un depósito anterior, cuyo tope tiene una edad de 17 millones de años. Supongamos un sedimento que hace 10 millones de años estaba en la superficie o en el fondo del mar y ahora está a 1000 metros de profundidad y corresponde a la base de la capa A, que tiene 1000 metros de espesor, con sedimentos de edades decrecientes hacia el tope, entre 10 millones de años y 0 millones de años, de acuerdo a los principios de Steno. En la tabla, la base de cada capa corresponde al tope del anterior. El diagrama de enterramiento muestra en el eje de las X las edades decreciendo de izquierda a derecha hasta el 0, que es el tiempo presente, y en el eje de las Y la profundidad. Para la base de la capa A, hace 10 millones de años estaba a profundidad 0, que es el momento de la sedimentación, y actualmente 0 millones de años está a 1000 metros de profundidad. Los datos provienen de la información del pozo o afloramiento a la derecha, donde están colocados los espesores o profundidades correspondientes y las edades en el tope o cima de la capa y en su base. Un sedimento que hace 15 millones de años estaba en la superficie o en el fondo del mar, hace 10 millones de años estaba a 2500 metros de profundidad. Está en la base de una capa de 2500 metros de espesor, con sedimentos de edades entre 15 millones de años y 10 millones de años. La capa B comienza su sedimentación cuando termina un evento de hiatus que le precede. La capa B, con una edad entre 15 y 10 millones de años, posteriormente fue profundizando a medida que sedimentos se depositaban por encima de ella entre 10 millones de años y 0 millones de años, sedimentos que corresponden a la capa A, y por esta razón le encontramos por debajo de la capa A, estando su base a una profundidad de 3500 metros. El diagrama de enterramiento para las capas A y B se ha construido según los datos de espesores o profundidades y sus edades y siguiendo la lógica de los principios de Steno. Previo a la sedimentación de la capa B, no hay sedimentación entre 20 millones de años y 15 millones de años y se representa con una línea recta entre 20 millones de años y 15 millones de años a profundidad 0. Entre 25 y 20 millones de años sedimenta una caliza de 500 metros de espesor y de nuevo se representa por una línea recta entre el punto a 25 millones de años a profundidad 0 y el punto a 500 metros de profundidad a 20 millones de años, correspondientes a la base de la caliza. Posteriormente, entre 20 millones de años y 15 millones de años, que corresponden al evento de hiatus de no sedimentación, la base de la caliza permanece a la misma profundidad
de 500 metros en ese periodo. Posteriormente, la caliza C estará más profunda como consecuencia de la sedimentación de estratos por encima de ella. Entonces, entre 15 y 10 millones de años, plásticos de la capa B se depositan alcanzando un espesor de 2.500 metros y por consiguiente la base de la caliza C de 500 metros de espesor estará a 3.000 metros de profundidad. Y entre 10 y 0 millones de años la lutita A sedimenta y al final la base de la caliza A estará 1.000 metros más profunda a 4.000 metros. El diagrama de enterramiento resultante mostrará tanto la secuencia de sedimentación y profundización de los estratos A, B y C, así como el evento de no depositación o hiatus entre 20 y 15 millones de años. Si el evento entre 20 y 15 millones de años no corresponde a un periodo de hiatus, de no depositación, sino más bien a un depósito que eventualmente es erosionado, esta secuencia de eventos impone modificaciones al diagrama de enterramiento anterior. Empecemos con un depósito sedimentando entre 20 y 17 millones de años, el cual es representado como en los anteriores procesos de sedimentación con una línea recta uniendo la edad de comienzo de la sedimentación a 20 millones de años correspondiente a la base del depósito y el punto correspondiente a la profundidad al final de la sedimentación, que en este caso es de 1.000 metros de profundidad, equivalente al espesor del depósito. La segunda fase de este evento corresponde a un levantamiento que ocurre entre 17 y 15 millones de años y supone un proceso inverso a la sedimentación, un proceso donde en vez de profundización los estratos se hacen menos profundos y consecuentemente los más cercanos a la superficie se van erosionando y paulatinamente estos sedimentos erosionados dejan de estar entonces en la capa y removidos sedimentarán en otro lugar, siendo arrastrados por corrientes superficiales hasta su próximo lugar de sedimentación. Eventualmente pudiera erosionarse todo el sedimento depositado entre 20 y 17 millones de años, al terminar el ciclo de levantamiento y erosión a los 15 millones de años. En la columna estratigráfica del área no existen sedimentos entre 20 y 17 millones de años porque estos fueron removidos entre 17 y 15 millones de años. Este evento de depósito y eventual levantamiento y erosión es representado en los diagramas de enterramiento por una V con una rama inicial correspondiente a la sedimentación y una segunda rama correspondiente al levantamiento. El vértice corresponde a la edad de finalización de la sedimentación del depósito, que es igual a la edad del comienzo del levantamiento. Anterior al evento de sedimentación y erosión descrito, en la columna sedimentaria existe la caliza C de 500 metros, descrita anteriormente, que depositó entre 25 y 20 millones de años. Entre 20 y 15 millones de años, la caliza va a tener una historia de profundización diferente a la historia descrita anteriormente durante el ejemplo de un hiatus, donde no habían cambios en la profundidad. Ahora, como consecuencia de la sedimentación del depósito, va a profundizarse durante 20 y 17 millones de años, estando entonces su base a 1.500 metros a los 17 millones de años. A causa del levantamiento entre 17 y 15 millones de años, la caliza en un tiempo anterior, soterrada hasta 1.500 metros de profundidad, estará a profundidades más someras, consecuencia de la erosión del sedimento en su tope. A los 15 millones de años, al quedar todo el sedimento por encima removido, estará en su posición más somera, correspondiente a cuando estaba a los 20 millones de años.
La columna estratigráfica, que es la fuente de los datos de espesores y edades en el ejemplo, es la misma tanto si existe un proceso de hiatus como de erosión. Sin embargo, la historia de enterramiento va a ser diferente en el caso de hiatus y de erosión, y las consecuencias de estas dos historias diferentes pudieran tener un impacto importante en los procesos de compactación y madurez que acompañan la historia geológica del área. Un estrato pudiera haber llegado a la profundidad actual siguiendo historias diferentes. Por ejemplo, si actualmente está a 3.000 metros de profundidad, pudiera haber alcanzado este nivel en los últimos 5 millones de años o haberlo alcanzado hace 50 millones de años y desde ese momento hasta ahora no haber tenido una variación significativa de profundidad. El efecto de estas dos historias es diferente. Uno de ellos es el tiempo de exposición a una temperatura alta, por ejemplo. Su tasa de sedimentación fue de 100 metros entre 5 millones de años, 20 metros por cada millón de años. El sedimento que está por debajo de él tiene que ceder el espacio para esa sedimentación, haciéndose más profundo, y lo va a hacer a una velocidad que corresponde también a 20 metros por cada millón de años en promedio. Entonces, su tasa de subsidencia es de 20 metros por millón de años, lo que quiere decir que va a estar determinada por la tasa de sedimentación del sedimento arriba. La razón física de por qué se crea este espacio de acomodación escapa a la explicación de este tema. Por ejemplo, pudiera ser balance isostático, consecuencia de un levantamiento y otras razones. ¿Cómo identifico si el diagrama muestra estratos con altas o bajas tasas de sedimentación o soterramiento? La inclinación o pendiente de las líneas en el diagrama me indican si existen altas o bajas tasas de sedimentación o soterramiento. Líneas con mucha pendiente significarán cambios en profundidad en periodos cortos de tiempo, lo que quiere decir altas tasas. Lo contrario, una inclinación pequeña sería para indicar las tasas bajas. También esta regla aplica a los levantamientos. Una alta inclinación indicará un levantamiento que ha ocurrido en un corto periodo de tiempo. En un diagrama de soterramiento, ¿qué importancia tienen las litologías? Las litologías son importantes para el análisis de la compactación y consecuente pérdida de la porosidad. En la construcción del diagrama de enterramiento debe considerarse este fenómeno de compactación mecánica, puesto que la profundidad real que adquieren los estratos será menor que el inicial durante la sedimentación. No es lo mismo compactar una arenisca de grano medio bien escogida que una lutita limosa. El espesor actual ya está compactado, dependiendo entonces de la litología y la profundidad máxima alcanzada durante el soterramiento. Por consiguiente, los espesores iniciales correspondientes a la génesis del estrato serán mayores que los actuales medidos en un pozo o en un afloramiento. Las estimaciones de los espesores iniciales se hacen con el uso de relaciones empíricas dependientes de las propiedades de compactación de los estratos según su litología y textura. En los cambios en la porosidad durante el soterramiento también pueden ocurrir cambios en la mineralogía producto de procesos diagenéticos. El diagrama de enterramiento es la herramienta fundamental para las estimaciones de temperatura a los cuales los estratos han estado sometidos a través de su historia geológica. La temperatura imprimirá una característica irreversible en los sedimentos y sus componentes que se conoce como madurez termal.